En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 12 de octubre de 2019. Esta es la emisión 18.664 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Te amo, mi pío pío. Yo a ti, mi pío pío. Ay, yo también, mi pío pío. ¡Martín! ¡Cuelgue que estoy hablando! Tu éxito ya estaba ahí cuando tus conversaciones privadas no eran tan privadas. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Ven, fórmate como Magíster de la Universidad CES y adquiere herramientas para la solución de problemas y la generación de nuevos conocimientos. Conoce la oferta de maestrías en ces.edu.co. Es hora de avanzar con la excelencia CES. Informes en el 444-0555, 444-0555. En Sura, sabemos que tu negocio es más de lo que se ve. Es más que la fachada, el letrero, los computadores o escritorios. Son los trabajadores y su talento, la confianza de tus clientes y tu reputación, las plataformas que mejoran los procesos. Lo importante de tu negocio también está en los intangibles, porque son el diferencial que aporta a su crecimiento. En Sura, aseguramos más de lo que se ve. Más información en empresariosura.com. Asegúrate de vivir. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Douglas Balbín dialoga con el invitado de hoy. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño, bienvenidos a esta emisión. Mi invitado esta mañana es Germán Ponce Bravo, el director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda. Vamos a hablar con él para conocer un poquito más lo que es el mercado de riesgos laborales en el país y vamos a conocer eso, cómo funciona y qué problemas tiene en estos momentos el mercado de riesgos laborales en Colombia. Germán, muchísimas gracias por su atención y para comenzar, ¿cómo es ese mercado? Y también, de entrada, ¿cuál es la importancia de tener un sistema como el que hay en Colombia, que entiendo pues no existe en todas partes del mundo? Bienvenido. Bueno, Douglas, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. El sistema de riesgos laborales es un sistema bien importante porque tiene dos objetivos fundamentales. El primero, podríamos decir, es el aliado, uno de los aliados principales del empleador en términos de productividad. ¿Por qué? Porque a través del sistema de riesgos laborales, el empleador traslada el riesgo del accidente o de la enfermedad que pueda eventualmente sufrir el trabajador a una administradora de riesgos laborales. Un poco para hacerse una idea, el costo en salud cuando se expidió la ley 100 del 93 era aproximadamente de 80 pesos de cada 100 de los ingresos que tenían los colombianos. Entonces, la implementación del sistema, al permitir trasladar este riesgo, pues le permite a la empresa tener un margen importante para poder salvaguardar su productividad. Y el segundo objetivo importante del sistema de riesgos laborales, por supuesto, está con el cuidado del trabajador. Un punto que seguramente tocaremos más adelante. El ausentismo laboral por cuenta de incapacidades es apenas de un 3% por cuenta del sistema de riesgos laborales. ¿Por qué? Las administradoras de riesgos laborales recuperan la salud del trabajador con una eficiencia mucho mayor que los otros subsistemas del sistema general. Y eso, digamos, de entrada habría que verlo en cuánto le costaría a una empresa directamente asumir el costo del ausentismo.
Claramente, la ANDI con los datos de la encuesta que publicaron del 2018 está más o menos por el orden de 170.000 millones de pesos, sin contar con los costos indirectos. Contratar a un trabajador de salario mínimo está por el orden de 1.500.000 pesos sin contar con la dotación. Entonces, el ausentismo sin justificación, porque claramente ahí si se incapacitan con justicia, para eso está el sistema. Pero el costo, por ejemplo, de mantener un trabajador sin que esté enfermo o que amerite pues la incapacidad, implica un gasto enorme en la nómina del empleador y además un problema para el sistema, porque se está dejando de atender a otros trabajadores. Bueno, ¿cuántos afiliados tiene hoy el sistema? ¿Cuántas aseguradoras están en ese mercado? El sistema de riesgos laborales es tal vez el más eficiente de los tres que componen el Sistema General de Seguridad Social. De pronto por eso no se conoce tanto, porque se conocen los problemas, pero no las cosas que están andando bien. En este momento tenemos, el que se afilia al sistema es el empleador, entonces tenemos un aproximado de 860.000 empresas en este momento afiliadas al sistema y tenemos un aproximado de 10.700.000 trabajadores afiliados, beneficiados pues del sistema, y en este momento tenemos 9 administradoras de riesgos laborales ofreciendo la cobertura. 8 son privadas y una es pública. Sí, señor, sí, la pública es positiva, las privadas son Sura, Colmena, AXA, Bolívar, Liberty, Aurora, Alfa y Equidad. ¿Qué características tiene el sistema? Pudiera decirte que tal vez la característica más importante del sistema es que se fundamenta en algo que nosotros llamamos la responsabilidad objetiva. Y eso significa que lo único que se necesita probar, si me permites el término, es tener la certeza de que el accidente o la enfermedad que le afecta la salud al trabajador es consecuencia de una exposición al trabajo. Entonces no importa si el trabajador fue negligente, si el empleador fue negligente, lo único que se necesita saber es que si se afectó la salud como consecuencia de estar expuesto o cumpliendo pues una de las funciones para las cuales fue contratado, es suficiente para que el sistema lo atienda. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño nos acompaña Germán Ponce Bravo, el director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de Fasecolda. Uno de los problemas que aquejan hoy a otra cámara o a otro sistema, que es el SOAT, es el fraude. ¿También existe fraude en el sistema de riesgos laborales? El fraude es un fenómeno que pues va a existir en la seguridad social y en general en la sociedad siempre. Lo difícil del fraude es poder detectarlo porque usualmente obedece a varias causas. Si la pregunta es, ¿existe fraude en el sistema de riesgos laborales? Por supuesto que existe fraude. Y particularmente con las incapacidades tiene una manifestación especial y es precisamente qué es lo que incentiva el fraude. Cuando un trabajador se incapacita por riesgos laborales, el 100% del salario es el valor de la incapacidad. Mientras que si te incapacitas por origen común, por ejemplo una gripa, el 100% del salario son los 2 primeros días por cuenta del empleador. A partir del día 3, el monto de la incapacidad está por el orden del 66% del salario y a partir del día 90 el ingreso base de cotizaciones del 50%. Entonces ese podríamos decir de alguna manera el incentivo principal para incapacitarse pues por riesgos laborales. En este momento no ha sido posible dimensionar el fraude que tiene el sistema porque te decía hay varias causas que lo explican. La primera de ellas es que toda atención en salud de un trabajador o de una persona cualquiera entra por primera vez siempre o la puerta de entrada son las IPS. Entonces, como no existe una historia clínica en línea, muchas veces los médicos son un poco laxos al momento de reconocer la incapacidad. Entonces, es un poco frecuente que la gente vaya al médico y le pida el favor de que le dé pues, los 2 días de incapacidad por cualquier cosa. Entonces, el médico se lo da, pero lo que el médico no sabe o no tiene posibilidad de saber es que muy seguramente
o mejor dicho, el señor trabajador que tiene esa conciencia y esta voluntad de generar fraude, pues pudo haber pasado por otros médicos diciendo exactamente lo mismo y nadie se entera. Entonces, eso es como lo primero, o sea, la voluntad del fraude. Lo segundo, un poco laxo el sistema de salud al momento del reconocimiento de las incapacidades. Y un tercer punto, pues sí puede ser corrupción pura y dura, pues, ¿no? En riesgos laborales no es tan catastrófico el tema de las incapacidades, porque a pesar de que la entrada a las incapacidades son las IPS, la recuperación del trabajador, o sea, el segundo paso pues de la atención en salud, sí le toca directamente a la ARL. Entonces, la recuperación de la salud del trabajador es mucho más eficiente que en origen común. Un poco las cifras que tenemos con esto es que aproximadamente el 4% del total del ausentismo laboral viene dado por incapacidades de origen laboral. Y esto, si uno lo compara con origen común, allá tienen más o menos el 67% de ausentismo por cuenta de las incapacidades de origen común. A ver, una de las estadísticas es que se incapacitan más los hombres que las mujeres, pero tiene que ver por una lógica del volumen, que hay más trabajadores vinculados, o el criterio es otro. Yo creo que son dos explicaciones las que fundamentan el tema. La primera es, claramente hay más hombres que mujeres trabajando. Bueno, de pronto tres explicaciones. La segunda es, nuestro esquema productivo es muy operativo. Entonces, pues hay más hombres operando cosas pues, o sea, que las mujeres. Y la tercera es que las mujeres sí son mucho más cuidadosas que nosotros los hombres. La tasa que nosotros tenemos es de las 440.000 incapacidades que se reconocieron en el 2018, el 72% es por cuenta de hombres y el 28% por cuenta de mujeres. Y este serían más o menos pues, las dos causas que explican el tema. Entiendo además que hay unas regiones donde es mayor ese fenómeno de las incapacidades. El sistema de riesgos laborales, como es lógico en cualquier sistema de seguridad social, va de la mano, o mejor dicho, está pensado para la economía formal. Entonces, un poco a dónde quiero llegar, hay más incapacidades donde hay más empresa, más formalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el 27% de las incapacidades que se registraron pues en total el año pasado están en Bogotá, el 12% de esas 440.000 están en Medellín, el 9% en Cali, el 4% en Barranquilla y pues ahí se van distribuyendo con un porcentaje similar al 2% en las otras principales ciudades del país. Pero además entiendo que hay unos fenómenos muy particulares y le escuchábamos al presidente de Fasecolda, digamos, ratificarlo, y es que hay ciertas fechas, momentos en unas regiones donde hay carnavales, donde hay fiestas y curiosamente aumentan las incapacidades. Eso sí es un problema pues que es ha sido más evidente, y es que en efecto los días que más se incapacitan son los lunes y los viernes. Y se incrementa el pico de incapacidades en las épocas en las que hay pues, festividades, Navidad, vacaciones. En el tema del Mundial, por ejemplo, fue que pues, la gente se incapacita más. O sea, fue récord pues esa temporada. Es importante, sí, claro. Por ejemplo, en ese periodo tenemos registros de trabajadores con más de 10 incapacidades. Ahorita hablamos de que hay 10 aseguradoras vinculadas al mercado y una es Positiva, que es la compañía de seguros pública. Hay una discusión y entiendo que Fasecolda está contratando un estudio por estos días para establecer si hay concentración de riesgos en esa aseguradora, para llegar a un punto final y es hacerle una especie de compensación con recursos del Fondo de Riesgos Laborales que en este momento existe y que se nutre con recursos de las cotizaciones, pero también tiene otras entradas. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud de la concentración, si es que realmente existe? ¿Y cuál es el problema en que incurre una aseguradora como esas al tener una concentración del riesgo? La pregunta es difícil. Voy a respondértelo también en dos partes. La primera, Fasecolda
tiene una muy buena comunicación o hacemos un esfuerzo importante para poder colaborar de una manera armónica con el gobierno nacional al momento de solucionar o identificar los problemas que tiene el sistema de riesgos laborales. Uno de ellos, para desviarme un poquito de la pregunta, y que casi nadie conoce, es el costo del recaudo. Cuando uno cotiza al sistema de seguridad social, lo haces a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA. Ese costo de PILA lo asume directamente la ARL. En algunos casos, el costo del recaudo pasa o asciende más o menos a 88 pesos de cada 100. Y el promedio a nivel nacional, por estudios que hemos hecho nosotros a nivel interno, está por el orden del 66 pesos de cada 100. Identificamos ese tipo de problemas y lo que hacemos es ponerlo sobre la mesa con la idea pues, de que el gobierno nacional regule lo que tenga que regular. Esta problemática particular del artículo 202 del Plan Nacional de Desarrollo obedece a uno de estos problemas, que es precisamente el alto costo del recaudo. Y el otro gran problema es también el de algunas ARLs, plantea el artículo, registran empleadores y trabajadores que están expuestos a actividades de alta siniestralidad. Un poco lo que plantea o lo que trata de plantear el artículo es la posibilidad de compensar las pérdidas o la exposición financiera de algunas ARLs que sufran de estos problemas. Entonces, lo que puedo decirte con este tema es que no es en este momento, o mejor dicho, el estudio se contrató con la idea de poder identificar si existe o no existe concentración. Por eso no te puedo responder si hay o no hay, porque para eso es el estudio. Y además poder identificar cuáles son los principales problemas que afectan la suficiencia de la tarifa del sistema, porque este sistema es el único de los tres que compone el sistema de seguridad social que no tiene ningún tipo de subsidio por parte del gobierno nacional. Entonces es como la parte más importante. De estos problemas, por ejemplo, estructurales que nosotros hemos identificado desde Fasecolda en el sistema de riesgos laborales, los más importantes son el alto costo del recaudo, que es el que acabo de comentar, la recategorización de actividades por clase de riesgo y actividad. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos, o este es un seguro con la tarifa regulada. O sea, usualmente lo que pasa pues en el mercado es que se saca un producto por cualquier compañía de seguros y el mercado va poniendo la tarifa y si es apetecido, pues entonces se va acomodando la tarifa conforme el juego de oferta y demanda. En seguridad social no pasa eso, la prima o la tarifa viene determinada por gobierno nacional. Entonces, el costo de la cotización está definida en un decreto que es el 1607 del 2002 y la normativa del sistema plantea una obligación de actualizar esa tarifa cada 3 años. Pues, o la última vez que eso sucedió, pues fue en el 2002, o sea, vamos más de 17 años sin actualización tarifaria. Y pues claramente esto afecta no solo a las ARLs, sino también a los empleadores. ¿Por qué razón? Hay algunas actividades que de pronto tienen una tarifa que es más alta o que en este momento debería ser más alta y no lo es, y eso le genera un impacto a la ARL porque no tendría tarifa suficiente para poder responder de una manera eficiente por esos siniestros. Y por otro lado hay otros riesgos cuya tarifa debería ser más baja, porque claramente la siniestralidad del 2002 a la del 2019 es bien diferente. Por ejemplo, un dato muy importante es que en los últimos 5 años la tasa de mortalidad se disminuyó casi al 50%. Si en el 2015, si no me falla la memoria, estábamos por el orden de 10 trabajadores por cada 100.000 que pues desafortunadamente pues perdían la vida. Hoy en día esa tasa, aunque lo deseable es 0,
estamos en más o menos 5.1 trabajadores por cada 100.000. Es un gran desempeño, cosas por mejorar, por supuesto, pero pues es una disminución casi del 50% en el tema. Entonces, la cotización tiene que ser justa no solo para la ARL, sino también para el empleador. Y el tercer problema estructural más importante es el que nosotros hemos denominado variación de la cotización. Y esto tiene una lógica muy parecida a lo que te acabo de contar con la recategorización. Y es que el sistema de riesgos laborales, esto no ha entrado nunca en la práctica, pero está en la ley desde el principio. Y es que uno puede hacer una cotización que se mueve entre un mínimo y un máximo. Entonces, por la misma actividad, yo podría como empleador, en este momento yo estoy cotizando por la mitad, o sea, por la tarifa media, y esa es la que se cobra en riesgos laborales. Pero la ley contempla que si soy un buen empleador y disminuyo la siniestralidad porque cuido más a los trabajadores, soy diligente en ese tema, debería pagar una cotización menor, o sea, la cotización inicial. Hay 3 escalas. Hoy en día todo el mundo paga por la escala media, pero el tema está pensado para que si soy un buen empleador pague menos, o sea, una cotización menor porque pues hago un esfuerzo en el cuidado de los trabajadores, y si soy mal empleador, pues entonces pago una cotización mayor a la media del mercado. Ese es uno de los incentivos más importantes que tendrían los empleadores para incrementar los esfuerzos en el cuidado de la salud de los trabajadores. Germán, ¿qué se está haciendo y qué está obligando a cambiar en el sistema el hecho de la aparición de tantos nuevas formas de empleabilidad, no necesariamente formales? Me refiero a estas que generan las plataformas digitales. El sistema, decíamos, cualquier sistema de salud estuvo pensado desde el principio para economías formales. El 70% de la población mundial activa trabajadora del mundo no tiene protección social porque la informalidad no lo permite. Y este es un dato de OIT, y la OIT se dio cuenta en el 2012 de esta situación. Entonces comenzó a plantearse, y los países en general comenzaron a plantearse, ¿cuál es la mejor forma de poder darle protección social a toda esta población informal? Y la respuesta está en una metodología de la OIT que se denominó piso mínimo de protección social. Y el piso mínimo de protección social, como su nombre lo indique, consiste en tener un mínimo de garantías que todas las personas y trabajadores deberíamos tener. Entonces, en Colombia, el piso mínimo es una metodología, no una camisa de fuerza. Cada país tiene su propia versión de piso mínimo. La versión del piso mínimo colombiano está en el Plan Nacional de Desarrollo, y nosotros hemos venido apoyando y planteándole al Gobierno Nacional desde hace 3 años largos la implementación del piso mínimo a partir de seguros inclusivos. Entonces, el piso mínimo de protección social está pensado para trabajadores dependientes e independientes que devenguen menos de un salario mínimo, con la idea de poder brindarle un mínimo de protección. ¿Qué significa esto? La salud va por el régimen subsidiado, la vejez por el programa de beneficios económicos periódicos que administra Colpensiones, y el riesgo laboral o cualquier tipo de riesgo, porque no es determinante saber si es de origen común o de origen laboral, viene atado a seguros inclusivos. El seguro inclusivo que hace parte del programa de beneficios económicos periódicos. Entonces, es un piso que te da la protección mínima para esta población objetivo, lo suficientemente fuerte para evitar que el golpe, si me permites el término, de la enfermedad, del accidente o de la incapacidad, le permita sostenerse al trabajador y a la familia sin que sea tan bueno como para no subir al sistema general que es contributivo. Y en este orden de ideas, ya la segunda parte de la pregunta, que era plataformas digitales, este piso mínimo de protección social sería en este momento del país, por lo menos acá en Colombia, la manera de poder proveer de protección social a los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo. ¿Por qué? Nadie conoce realmente la dimensión del trabajo en plataformas digitales. Y esto tiene un problema adicional, y es que
no se sabe a nivel mundial qué tipo o cómo definir el trabajo en plataformas digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una tendencia normativa a entenderlos como trabajadores independientes, la tendencia normativa a nivel mundial, pero la tendencia jurisprudencial, o sea, los jueces han pensado que esto no es un trabajo independiente, sino dependiente. Entonces, mientras esto se define, hay que tener un mecanismo de protección social transitorio mientras se conoce y se dimensiona el trabajo en plataformas digitales. Germán, muchísimas gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Ahí quedamos iniciados, pero hicimos el intento de por lo menos matricularnos ahí para conocer algo del sistema de riesgos laborales. No, señor, muchas gracias a ti, Douglas, por la invitación y claramente estamos atentos y dispuestos para lo que necesites, con mucho gusto. Y gracias a nuestros oyentes que han invitados para otra emisión del Noticiero Económico Antioqueño en 95.9 FM o en